Tengo el gusto de presentar al doctor José Alfredo Delgado Guzmán. Él es licenciado en Contaduría, maestro en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Forma parte del cuerpo de tutores del programa de posgrado en Ciencias de la Administración, ha participado en 7 proyectos de investigación y ha impartido numerosos cursos en los niveles nacional e internacional. Se ha desempeñado en diferentes cargos en empresas públicas y privadas. En la Universidad Nacional Autónoma ha ocupado cargos administrativos en diversas dependencias. Ha sido coordinador de la maestría en Finanzas en la Facultad de Contaduría y Administración. Actualmente funge como subjefe de la División de Estudios de Posgrado de dicha facultad. Ha publicado numerosos artículos en el tema de las finanzas en revistas especializadas. Es coautor de 8 libros de temas financieros con profesores nacionales e internacionales y es presidente de la Academia de Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración. Ha sido por el periodo de 2006 a 2010. Él nos va a hablar sobre la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y préstamo en México. Adelante, por favor. Gracias, ya me cambié. Muy buenas tardes a todos y de igual forma que las personas que me antecedieron, quiero agradecer a todos los organizadores, en especial a la doctora Eugenia Correa, a la doctora Alicia Girón, que por ahí ya la vi también, y a Patricia Rodríguez, y a todo el grupo, bueno, pues que está haciendo posible este seminario. A lo mejor yo soy el que va a salir un poquito diferente de la temática, que ha sido bien interesante, muy importante. Sin embargo, a mí me pareció muy trascendente el buscar un tema relacionado con las sociedades de ahorro y crédito popular, porque dicho sea de paso, actualmente están operando poco más de 680 sociedades que le están dando servicio a más de 12 millones de personas, directa o indirectamente, y que de alguna manera agrupan a poco más del 13% de la población económicamente activa. Entonces, como vemos aquí rápidamente, pues es un tema que creo que nos debe de llamar la atención. Bien, ya estos temas los verán mucho más desarrollados posteriormente en el documento completo, y para no abusar del tiempo me voy a ir un poquito rápido con la presentación. En 1951 se tiene el registro, que es donde aparecen de manera formal las primeras cajas populares en México, y en 1991 en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito se crea la figura de la sociedad de ahorro y préstamo. En 1994 surge una primera modificación a la ley, donde se prevé ya entonces la figura de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. No es sino hasta 1998 y 2000 cuando se hace un análisis muy profundo, severo, podríamos decir, de todo el actuar de estas sociedades, y se ve o se verifica efectivamente que hay una serie de abusos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que hay que reconocer que las diferentes reformas, modificaciones que se habían dado a la ley de las sociedades de ahorro y crédito popular, habían permitido un mayor número de participantes, pero ya se hacía inminente una necesidad de regulación y supervisión más precisa. De tal suerte que en el 2001 allí se publica la ley del ahorro y crédito popular, en donde se establece una prórroga hacia el 2005. Se siguen las prórrogas, una primera fue el 2005, la que le siguió fue el 2007,
Después fue al 2010 y en ese inter, a partir del 2008 se dieron a la tarea de como decimos vulgarmente, de entrarle al toro, y antes de que termine esa prórroga, estamos hablando de principios del 2009, se publica la ley para regular actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que en la jerga financiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la conoce como la LRASCAP. Sin embargo, y para venir a tono con lo que se venía haciendo, esta ley tiene una prórroga que se dice que va a entrar en vigor a partir de diciembre del 2012. Para entrar un poquito en materia, esta era la estructura del sector del régimen anterior, y la primera parte, el primer cuadro, por así decirlo, el gran cuadro, pertenece a las sociedades que estaban afiliadas, que estaban en orden, y las que están en el segundo segmento, ahí medias sueltas, estaban representadas por el sector no afiliado. De tal suerte que de esta forma se operaba este sector con 13 comités de supervisión. Era tan engorroso como ustedes lo ven ahí en azulito, que había 13 comités de supervisión, tenían 4 comités técnicos de administración, y esto se refería a que dentro de esas no afiliadas únicamente había 3 que sí tenían comités técnicos, y el cuarto pues era de todas las afiliadas. También tenían por ende pues 14 consejos de administración. Si ustedes se dan cuenta, del 1 hasta el 13 son las federaciones, y más la de la misma confederación, pues estábamos hablando de 14 consejos de administración. Lo demás ya estaba conformado pues por todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y también por algunas sociedades financieras populares, o las SOFIPOS, que vulgarmente o no vulgarmente, sino cotidianamente les llamamos así. Bien, de una estructura más amigable, como ustedes pueden ver aquí, una federación pues estaba encargada, de acuerdo a su territorio, de N número de entidades de ahorro y crédito popular, que tenían a su vez una serie de sus comités de supervisión, que operaban como de supervisión auxiliar, y también tenían su asistencia técnica. Por otro lado, estas federaciones se agrupaban en una confederación, que esta confederación también tenía un comité técnico, y aquí lo importante es que tenía su fondo de protección, o más bien administraba un fondo de protección de todas las 13 federaciones. Algunos de los objetivos de las organizaciones de las sociedades auxiliares de crédito popular tenían, entre otras, expresamente como objeto u objetivo el ahorro y crédito popular, facilitar a los miembros el acceso al crédito, apoyar el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, propiciar la solidaridad, superación económica y social, bienestar de sus miembros y de las comunidades en las que operaban. Sin embargo, hay que reconocer que esto también viene o sale o surge como una necesidad de un sector que los bancos no les interesaba y no estaban realmente apoyando. Todo esto se daba sobre una base educativa, formativa, de los esfuerzos tanto individuales como colectivos, y pues la verdad que también no era nada fácil. Bien, vienen una serie de datos que me parecieron importantes y que ustedes verán con más precisión en la presentación general, pero nada más para darnos cuenta de lo que estábamos hablando. De acuerdo a datos de la Conducef, bueno, en el primer tercio del año anterior se dice que estaban operando alrededor de 700 entidades de ahorro y crédito popular, no reguladas ni supervisadas por ninguna autoridad financiera. También se habla aquí de que más de 4,000 millones de pesos en recursos presupuestales del gobierno federal fueron aportados al fideicomiso de pagos, producto de los fraudes y malos manejos de estas entidades financieras populares. Nada más para que nos demos una idea, y las que vienen. Y también, de acuerdo a los datos de la Conducef, que es lo que le reportan, porque falta lo que no le reportan, pero se contempla que por lo menos 1 de 4 ahorradores han sido defraudados, y se han rescatado a más o menos 160,000 ahorradores con el fondo
el fideicomiso, las aportaciones del gobierno federal. Ahora hay que reconocer también lo siguiente, que en este contexto actual, estas sociedades que operan al margen de la ley están causando pues obviamente graves problemas económicos y sociales a la población en general, y también debemos de reconocer que es difícil estimar el número de usuarios que están en este momento en riesgo de operar con esas cajas irregulares. Algunos otros datos importantes respecto al universo de las sociedades es que en general, como ustedes podrán ver, están operando más de 680 sociedades. A la fecha se tienen 98 entidades que están presentes en 603 municipios y estas ya tienen, bueno, pues, su autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También hay actualmente 152 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que sus activos son inferiores a 2.5 millones de UDIs y no requieren autorización de la comisión para operar. Este dato es importante porque hay que recordar que aquellas que están por debajo de los 2.5 millones de UDIs no están obligadas o no están supervisadas por la comisión. En proceso de obtener la autorización, se está hablando de que son 231 entidades y están trabajando para cumplir con los estándares que les marca la comisión, y poco más de 200 sociedades actualmente están operando al margen de la ley y están captando recursos indebidamente. De los problemas que ya habíamos comentado como graves problemas económicos es que todas las poco más de 200 entidades que están irregulares no forman parte del sistema financiero mexicano, no están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni tampoco se encuentran en proceso de regulación. Muchas de ellas operan al margen de la ley, principalmente en Oaxaca, ese es un dato importante. No son competencia de la CONDUCEF ni de ninguna autoridad federal como puede ser la Comisión Nacional, la Secretaría de Hacienda, Banjico, etcétera, etcétera, y ya habíamos comentado que son poco más de 200 que operan al margen de la ley en los estados principalmente de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas, siendo esto pues muy delicado. Quise hacer se hizo una investigación y nosotros ocupamos digámoslo así, nivel de importancia, aunque para muchos no pintaría tanto estos datos, pero a nivel latinoamericano nosotros nos encontramos en cuarto lugar, siendo Ecuador la cooperativa de ahorro y crédito que tiene una participación del 11.6 en términos de volumen de activo. Costa Rica le sigue con un 8.90, viene Bolivia con el 8.6 y México en un cuarto lugar con 1.3% de los activos del sistema. Y ya habíamos comentado que en México se agrupa este sector a más o menos el 13.2% de la población económicamente activa y a los millones de personas que atiende. Aquí hay los porcentajes de variación en ese sector, cómo creció en relación con septiembre de 2009 a septiembre de 2010, y bueno, pues esos datos los pueden consultar después con más detalle. Aquí viene la estructura con la reforma. De todo aquellas 14 estructuras con las que se manejaba, las 13 federaciones más los de la misma confederación, ahora se tienen nada más 4 comités de supervisión, ya se compactó. Hay 2 comités de protección al ahorro. Del lado izquierdo de ustedes verán donde está el grueso y que son, digamos, las afiliadas y que cumplen con todos los requisitos. Se tienen 5 órganos de administración como consejos de administración, 3 de las federaciones, 1 del comité y la otra del otro comité, son los 5. Las sociedades cooperativas que ahora, como ustedes podrán observar, pues ya no nada más dependen de una federación en específico, y vienen, bueno, pues las sociedades o las SOFIPOS a través del lado derecho, que todavía van a seguir reguladas con base en la ley del ahorro y crédito popular. Esas no se mueven, esas siguen así, y donde está la mayor estructura, bueno, pues es del lado derecho.
Algunos de los principios de la LRASCAP está en que se pretende que todas las sociedades de crédito de ahorro popular, sin importar su tamaño, estén reguladas al amparo de la LRASCAP. Ya habíamos comentado de la importancia de que aquellas que estén por debajo de los 2.5 millones de UDIs no van a estar obligados, se respeta la organización natural y constitución de cada una de ellas, y en fin, creo que esos que les dije ahorita son de los más trascendentes. Viene aquí una diferencia entre lo que era la ley que todavía está y que va a operar, que es la ley de la parte de ahorro crédito popular, y la LRASCAP, y es más o menos lo que vimos rápidamente en las láminas. Sin embargo, hay una lámina que de acuerdo a la Confederación, sí me gustaría nada más ver, la de LRASCAP, dice: no se lleva a cabo la función de protección al ahorro, no obstante sí influyen de manera importante en la conformación del comité de fondo de protección previsto en la LRASCAP. ¿Qué quiere decir esto? Que la Confederación ya no tiene un papel tan determinante en la conformación de los cuadros, sí influye, pero ya no es el ente dominante. Bueno, pues ya de aquí, como la doctora es bien puntual, pues nos vamos a las expectativas y retos desde mi óptica, y que la expectativa desde mi punto de vista es que esto debe de ser un mecanismo de protección y seguridad a los ahorradores para las entidades autorizadas con mejora continua. Debe de también haber una mejor organización, si esto se da, y orden en el sector, y debe también de existir un mayor conocimiento de la utilidad de la regulación prudencial. Esta es bien importante por parte del sector. Sin embargo, hay una serie de retos que es que ojalá y que con esto pues, se pueda crear conciencia en que estas sociedades de crédito y ahorro popular oferten más y mejores productos financieros con calidad, precios justos a la clase de menores recursos. Hay que recordar que actualmente estas sociedades pueden obtener más del 100% de rendimientos, y eso pues la verdad va para las personas de escasos recursos. Y también lo que se pretendería como un reto es la profesionalización del sector. En estos momentos hay mucha rotación y eso implica también un retraso en este apartado. Pues por mi parte sería todo, muchas gracias y ya. Doctor Alfredo, bueno, pues ni manera, hay que respetar los tiempos. Está bien. Bueno, decía el doctor Delgado que su ponencia se desvía, pero creo que no, es también una alternativa muy importante para el financiamiento de aquellos sectores que no tienen acceso al crédito comercial. Los que hemos estudiado este tipo de cooperativas nos hemos dado cuenta, como él bien dice, que hace falta la profesionalización del sector, la preparación de administradores de este tipo de sociedades, en el sentido de que preserven los principios cooperativos, que es el respeto a los valores y a los miembros. Es una nueva forma de administrar, y yo creo que si se hace debidamente será una base muy importante para el crecimiento